días, soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad daré inicio a lo que es la secuencia de videos sobre la psicofisiología de los procesos mentales superiores, iniciando en esta ocasión con la psicofisiología de la percepción. Sin más preámbulo, comencemos. Los sentidos son nuestra ventana al mundo. Por ello, podemos percibir lo que está sucediendo a nuestro alrededor, incluso en nuestro propio cuerpo. Constantemente estamos bombardeados por una multitud de estímulos, los cuales están recibiendo y captando nuestro cuerpo. Un estímulo es toda energía física, mecánica, térmica, química o electromagnética que excita o activa un receptor sensorial. Si un estímulo es lo suficientemente fuerte como para excitar o estimular algún receptor, vamos a percibir una sensación. Siendo esta, la sensación es detectar algo a través de los sentidos y de los receptores de la sensación interna, sin que aún haya sido elaborado. En este nivel, la sensación todavía no ha sido procesada en nuestro cerebro, sino que estamos percibiendo o captando estímulos de manera aislada o inconexa, sin ninguna forma todavía. Todas estas sensaciones las va a ser procesada en nuestro cerebro por medio de la percepción o lo que se llama percepción en sí, y es el proceso constructivo por el que organizamos las sensaciones y captamos conjuntos o formas gestal dotadas de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción no es que nosotros captamos el mundo tal cual como es, sino que nuestro cerebro lo procesa según nuestros esquemas perceptivos, las cuales están muy influenciados en nuestro pasado, personal, cultural y en la sociedad donde habitamos, debido a que nosotros captamos una infinidad de estímulos. Sentimos una gran cantidad de sensaciones, pero no por ello procesamos todo, sino que nuestro organismo está limitado para poder procesar cierta cantidad de información. Y vamos a darle preferencia a aquella información que nos va a ser útil para poder adaptarnos en el medio donde nos encontremos. Así que es muy importante la atención en el proceso de percepción, puesto que vamos seleccionando aquellos estímulos, aquellas sensaciones más relevantes en ese momento y vamos construyendo el mundo a partir de nuestras necesidades, nuestras experiencias, nuestros deseos, en fin, nuestro esquema perceptivo. Ahora bien, ¿cuáles son las características fundamentales de la percepción? Son tres principales. La primera de ellas viene siendo a que es un proceso constructivo. Quiere decir que nosotros, la percepción no solamente está basada en las sensaciones que adquirimos a través de nuestros sentidos, tanto las que provienen del ambiente como las que vienen de nuestro propio interior, sino que también está cargada la percepción, se construye a través de los esquemas cognitivos y perceptivos que nosotros poseemos, los cuales están determinados tanto por nuestras características biológicas innatas, también nuestra personalidad, nuestra experiencia y el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y de esa forma se va construyendo lo que es la percepción. La percepción no es solamente de las sensaciones que experimentamos, sino que también juega un rol muy fundamental en los aspectos cognitivos de nuestra mente, la forma en que configura la información nuestro cerebro. El segundo es que es un proceso de información-adaptación hacia nuestro ambiente. Para eso es la percepción. Nos ayuda a adaptarnos al entorno donde nos encontramos. Y cada especie animal, cada ser viviente en este planeta tiene una forma de percibir el mundo distinta, la cual favorecerá según sus propias características. Nosotros los seres humanos percibimos el mundo de una manera distinta a otras especies animales, y de tal forma para darle prioridad a aquellos aspectos del mundo que nos facilitarán nuestra adaptación. La tercera característica viene siendo es que es un proceso selectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos siendo bombardeados constantemente, como había dicho previamente, por un millón o infinidad de estímulos. Percibimos o captamos muchas sensaciones, pero no percibimos todas ellas a la vez,
sino que le vamos dando prioridad a aquella que nos beneficia en ese momento determinado. Para ello juega un rol muy fundamental la atención, debido a que nuestro recurso para poder procesar toda esa información es limitada y la atención selecciona aquellos que son más importantes para nuestra adaptación. La fase del proceso perceptivo. Y es que las investigaciones nos han informado de que nosotros no percibimos el mundo tal como es, de manera simple o automática. Para nada. Nosotros, para poder percibir el mundo o construir la percepción que tenemos de nuestro mundo, tenemos que pasar por la fase o procesos sensitivos, el proceso perceptivo y con la ayuda del proceso de la atención. La fase del proceso perceptivo está integrado por 4 fases distintas, siendo las 3 primeras propias de los sentidos y la cuarta donde se integran las diferentes informaciones que recibimos en el cerebro. La primera de estas fases viene siendo la de la detención, donde vamos a ver que cada uno de los sentidos capta un tipo de energía distinta. Por ejemplo, la visión capta energía electromagnética, la cual ustedes pueden ver acá las diferentes frecuencias que tienen cada uno de los colores, según el color o la onda electromagnética que corresponde. Luego pasa a la fase de traducción, donde cada uno de los sentidos tiene receptores, los cuales están conformados por un conjunto de células especializadas que pueden lograr convertir esa energía que les reciben por los estímulos a energía electroquímica que puede ser pasada a través de los nervios sensoriales. Por ejemplo, el ojo capta la energía electromagnética a través de un conjunto de células, las cuales son los conos y los bastones, las cuales se encuentran localizadas en los diferentes puntos de la retina, como ustedes pueden observar en esta imagen. Continuando con las fases se encuentra la de transmisión, la cual, si el órgano receptor del estímulo llega a captar un estímulo suficientemente fuerte como para excitar lo suficiente al receptor como para poder llegar y mandar una señal al cerebro, eso es lo que es la fase de transmisión. Después de haber transformado la energía en el sentido correspondiente, pasa por el canal nervioso hasta el cerebro. Por ejemplo, la luz, después que el ojo haya captado a través de sus células de conos y bastones la energía electromagnética, la transforma y la envía hacia el cerebro. Y es en el cerebro, acá donde podemos ver esta imagen, donde se procesa la información de cada uno de los sentidos. Obviamente primero llega al tálamo y en el tálamo se distribuye a las diferentes zonas de la corteza cerebral que procesará la información. A continuación les hablaré sobre los principios de organización del sistema sensitivo, empezando por dejarles claro que la corteza cerebral es donde se termina de procesar cada uno de los sentidos. Específicamente, cada sentido tiene su zona funcional, donde es procesada la información, la cual se divide en 3 áreas principales: la corteza sensitiva primaria, secundaria y de asociación. Por ejemplo, la corteza sensitiva primaria es el área que recibe la mayor parte de su input directamente de los núcleos talámicos de relevo de dicho sistema. ¿Qué quiere decir input? Input viene diciendo la información que entra proveniente de un sentido. O sea, que la información entrante llega al tálamo y del tálamo se distribuye a esa zona del corteza donde va a procesar dicho sentido. Ahora bien, cada sentido tiene su área en la corteza cerebral. Por ejemplo, el de la visión es en el corteza occipital, donde se encuentra la corteza sensitiva primaria. Ahora bien, otra parte viene siendo la corteza sensitiva secundaria, la cual recibe la mayor parte de su input de la corteza sensitiva primaria de ese sistema o de otras áreas de la corteza sensitiva secundaria del mismo sistema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mayor parte de la información sí proviene de la corteza sensitiva primaria, no obstante, también hay parte de la información que se procesa dentro de la misma corteza sensitiva secundaria y se intercambia la información dentro de ese mismo sistema. Y finalmente se encuentra lo que es la corteza de asociación,
la cual es cualquier área de la corteza que recibe input de más de un sistema sensitivo. La mayoría del input que recibe la corteza de asociación, la cual es polimodal, le llega a través de áreas de la corteza sensitiva secundaria. Unimodal. La corteza sensitiva secundaria y primaria son unimodales, a diferencia de la asociativa que son polimodal. Sí, reciben tanto información de la secundaria y es principalmente de donde viene, pero también recibe información de la corteza sensitiva primaria dentro de la misma corteza de asociación se intercambia información para ser reprocesada por otras áreas de esa misma corteza. A continuación les voy a mostrar 3 diapositivas donde les comparto una imagen de la corteza cerebral. Cada una de ellas especifica o señala diferentes zonas del cerebro. Por ejemplo, aquí podemos ver los diferentes lóbulos, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, cada uno resaltado con un color diferente. Y también en primera imagen podemos notar el área visual primaria y el área de asociación visual. Y también podemos ver el área auditiva primaria y el área sensitiva primaria como el área motora primaria. Pasando a la siguiente imagen ya vemos que no se destacan los lóbulos, pero sí otras zonas que en la anterior imagen no se podía notar. Como por ejemplo, aquí se detalla de manera más específica el corteza auditivo primario y el área de asociación auditiva, donde podemos ver que el corteza primaria auditiva es resaltado con un color rojo más intenso. Y aquí arriba podemos notar la corteza somatosensorial primaria y el área de asociación somatosensorial. Aquí lo podemos ver como lo señala. Y pasando a esta tercera y última imagen podemos ver de forma detallada la visual primaria y secundaria. Aquí viendo que la primaria también se resalta con un color más intenso y se divide con unas líneas imaginarias. Y también podemos notar la somática primaria y somática secundaria con tonalidades diferentes. No es porque el cerebro tenga tonalidades diferentes, sino para poder distinguirlo en la explicación. Aquí también podemos notar la auditiva primaria y auditiva secundaria. Ahora bien, ¿cuáles son estos principios de la corteza sensitiva del cerebro? Vienen siendo organización jerárquica, separación funcional y procesamiento paralelo. La organización jerárquica. Las estructuras sensitivas se organizan en una jerarquía de acuerdo con la especificidad y complejidad de una función. Un buen ejemplo de jerarquía se puede ver en los militares, donde cada soldado tiene un nivel en su rango dependiendo de la autoridad que tenga en relación a los demás miembros. Obviamente, un nivel más alto como el general va a tener un rango mucho mayor que coroneles o capitanes. Y estos coroneles y capitanes van a tener también sus subalternos hasta llegar a los soldados. Igual ocurre con la corteza sensitiva. La corteza sensitiva va recibiendo información de niveles más básicos y menos complejos. Por ejemplo, la corteza sensitiva primaria recibe información del tálamo, tal cual como le envía los sentidos, cada uno de los sentidos. La corteza sensitiva primaria, después de procesar la información, le agrega un nivel más de complejidad y se lo manda a la corteza sensitiva secundaria. Esta procesa dicha información y también le agrega un nivel más de complejidad para luego mandarlo a la corteza de asociación, la cual también le agregará otro nivel de complejidad. Separación funcional. Cada uno de los 3 niveles de la corteza cerebral de cada sistema sensitivo contiene varias áreas funcionalmente distintas que están especializadas en distintos tipos de análisis. ¿Qué quiere decir esto? Antes se creía que el análisis o el procesamiento de la información de cada corteza sensitivo era homogéneo, o sea que toda la corteza procesaba la información en conjunto o hacía un solo tipo de análisis. En la actualidad ya se sabe que las diferentes partes de una misma nivel de la corteza presenta o realiza diferentes funciones o diferentes análisis para luego pasarlo al siguiente nivel. Y aquí vemos que
El tercer principio viene siendo el de procesamiento paralelo. Los sistemas sensitivos son sistemas paralelos, que la información fluye a través de los componentes por múltiples vías. Se caracterizan por un análisis simultáneo de una señal, de diferente modo por las múltiples vías paralelas de una red neuronal. Antes se pensaba que la información era procesada de forma secuencial, o sea, que una área tenía que esperar que procesara una anterior la información para poder ella empezar a procesarla. No, sino que la información le llega a cada área por múltiples vías. Eso permite que la información pueda ser analizada de manera paralela, o sea, simultánea. Finalmente les muestro el modelo elaborado por Pinel. En esta figura pone en comparación cómo era el modelo hasta la década de los 70 y el modelo actual. Inicialmente el modelo perceptivo se creía que era jerárquico, funcionalmente homogéneo y en serie, donde se pensaba que los receptores mandaban una sola señal al tálamo, del tálamo mandaba una sola señal a la corteza sensitiva y así sucesivamente hasta la asociativa, donde en cada una de ellas la procesación de la información lo hacían en conjunto. En cambio, en la actualidad, gracias por las investigaciones y como le he venido explicando hasta ahora, se sabe que la información, el modelo actual, es jerárquico, funcionalmente separado y en paralelo, donde la información no solamente llega a una sola del tálamo o de la corteza primaria, secundaria o asociación, sino que llega por diferentes vías. Y en cada nivel no es que es procesado en forma homogénea, sino que la información es procesada en diferentes partes por diferentes funciones, diferentes niveles de análisis, antes de pasar a la siguiente zona, dejando en claro que existen dos perspectivas de cómo se podía concebir que ocurría la percepción. Inicialmente se creía que había una zona específica del cerebro que agrupaba todas estas señales y le daba forma para así poder nosotros percibir. En la actualidad se concibe la percepción como la conexión de diferentes áreas del cerebro. Por ejemplo, en este video ustedes no solamente están viendo imágenes, sino también escuchando sonidos. Por ejemplo, el discurso de la explicación que yo le estoy dando. Por lo cual, la información que le está llegando de este video le está entrando por diferentes canales sensitivos y su cerebro lo va a ir organizando de la misma manera, por diferentes zonas para generar una percepción global. Y bueno, esto ha sido toda mi exposición para este video de la psicofisiología de la percepción y estos fueron los dos principales referencias que usé para esta parte de las diapositivas. Muchas gracias.